Era una noche oscura, quizá la más oscura en la que había caminado, mientras aún escuchaba el eco de las palabras de su pastor, las mismas palabras que lo habían dejado callado en el aposento alto. Él seguirá de lejos el olor de las antorchas y las sombras de los 600 soldados que arrestaron a su maestro. Y él lo seguirá de largo, quizá porque está avergonzado por esas palabras que había escuchado hace unas horas, o quizá por lo que acababa de hacer. Así que mientras limpiaba la sangre en su espada que había utilizado para cortarle la oreja al sirviente del sumo sacerdote, se acercará a la casa de aquel, pero no podrá entrar. Él siguió a Jesús de largo. Y Juan le va a ayudar a que entre al patio principal. Y desde ahí en un fuego él se sentará con las mismas personas que arrestaron a su pastor, a su maestro. Y desde ahí observará el juicio que Jesús va a llevar. ¿Has estado alguna vez ahí? ¿Te has sentido así alguna vez? Porque yo sé que yo me he sentido así. He hecho cosas que me avergüenzan o he hecho cosas que me hacen sentir mal. Y muchas veces por esa razón decido seguir a Jesús de largo. Decido seguirlo en las sombras. Decido seguirlo a distancia. Por temor a lo que Él pueda decir de mí. Y las veces que he hecho eso, y no sé si a ustedes les pasa lo mismo, nos encontramos haciendo cosas que jamás pensamos que haríamos. Y mientras Pedro entra en el patio principal y se sienta en ese fuego, ahí él hará lo que nunca jamás pensó que haría. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Mi nombre es David, soy uno de los pastores acá en la iglesia North Coast. Gracias por unirse con nosotros en línea. Gracias a toda nuestra gente de México que nos escuchan. Es lindo saber que ustedes están escuchando estos mensajes y están aprendiendo con nosotros también. No se cansen de hacer lo bueno, porque en su debido tiempo van a recoger si no se dan por vencidos. Estamos orando por ustedes y por toda nuestra gente que está escuchando alrededor del mundo. Que este mensaje los pueda motivar, que este mensaje los pueda cambiar y que este mensaje pueda cambiar las comunidades en las que ustedes están. Así que vamos a ponernos al día, vamos a agarrar el texto exactamente donde terminamos. En el capítulo 18 del libro de Juan, en el versículo 12, dice así: Entonces los soldados... capítulo 18, versículo 15, dice así: Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. El discípulo conocido del sumo sacerdote volvió entonces a salir, habló con la portera del turno y consiguió que Pedro entrara. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?, le preguntó la portera. No lo soy, respondió Pedro. Los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse, pues hacía frío. Pedro también estaba de pie con ellos, calentándose. Y mientras Jesús va a pasar por el juicio que están haciendo, Pedro observará desde el patio del frente. Versículo 25. Mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie calentándose. ¿No eres también uno de sus discípulos?, le preguntaron otra vez. No lo soy, dijo Pedro negándolo. Hey, ¿acaso no te vi en el huerto con él?, insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Pedro volvió a negarlo y en ese instante cantó el gallo. Y Pedro hizo lo que nunca jamás pensó que haría. Iba a ser muy sencillo para nosotros ver a Pedro y hacer hacer algo, hacerlo ver mal, hacerlo ver como
como una persona que, ¿cómo es que negarías a Jesús de esa manera? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué clase de persona sos que podrías hacer semejante cosa? Sería muy sencillo verlo a él y poner esa sombra sobre él. Pero iglesia, amigos, yo quiero proponer que como Pedro, entonces, ahora, nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Todos hemos estado en un lugar donde hemos hecho algo que jamás pensamos que haríamos. Y hoy quiero hablar un poquito sobre eso, porque nuestra próxima parte va a hablar sobre por qué terminamos haciendo lo que no queremos. Y no fue que Pedro llegó a ese punto así sin proceso, no fue que él llegó ahí y tomó una decisión así a lo desesperado, que es lo que muchas veces pensamos. Cuando hicimos algo que jamás pensamos que haríamos y una pregunta se nos viene de alguna persona que dice, hey, ¿por qué lo hiciste? Usualmente la respuesta, ¿cuál es? Decimos, no sé qué se me metió, fue así de la nada, o sea, ni siquiera lo pensé, simplemente pasó. Y aunque esa es nuestra percepción, esa no es la realidad. La realidad es que llegamos ahí a través de un proceso, quizá un proceso sutil, quizá un proceso muy despacio, pero hubo decisiones que tomamos o no tomamos que nos llevaron a un punto de tomar esa decisión. Y hoy quiero que hablemos un poquito de por qué terminamos haciendo lo que no queremos. Y para eso vamos a darle una ojeadita a esta misma historia, pero desde la perspectiva de Lucas. Así que vamos a ir al libro de Lucas y vamos a estar en el capítulo 22. ¿Ok? Capítulo 22. Y quiero que nos vayamos para atrás un poquito. Hace unas semanas hablamos sobre el aposento alto y hoy quiero que hablemos de eso también rápidamente. Vamos a estar en el versículo 31. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo que se iba a ir? Y Pedro le dijo, no, Señor, pero ¿por qué te vas a ir? ¿A dónde vas? A donde tú vayas, yo iré. Yo daré mi vida por ti. Right? ¿Se acuerdan de eso? Quiero hablar un poquito de eso y de ahí ponernos al día otra vez, porque Lucas nos va a dar unos detalles interesantes que nos van a ayudar a aprender a cómo no llegar a un punto donde vamos a hacer algo que jamás pensamos. ¿Ok? Así que están conmigo en el libro de Lucas, capítulo 22. Estamos en el verso 31. Este es Jesús hablándole a Pedro y le dice, Simón, Pedro, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falte tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Jesús le estaba diciendo aquí a Simón Pedro, le está diciendo, oye, mira, Satanás ha pedido zarandearlos y yo le he dado permiso, pero mi oración para ti, esas son las palabras de Jesús para Pedro, mi oración para ti es que tu fe no falle y que cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Es posible tener fe y no estar en los asuntos de Jesús. Y es interesante, porque aunque Simón estaba caminando con Jesús, Jesús ya sabía que Pedro lo iba a negar. Y por eso le dijo, estoy orando para que en ese tiempo donde me vas a negar, no falle tu fe. Es posible que nosotros como cristianos estemos caminando con el hombre más espiritual que ha existido en la tierra y aún así no caminar en el espíritu. Claro que es posible. Y ese fue parte del problema con Pedro. Que él creía en Jesús. Él creía que Jesús estaba ahí. Él creía en lo que estaba diciendo Jesús. Pero cuando llegó el momento de creerle a Jesús, ahí fue donde él no pudo continuar. Pero Jesús ya sabía que eso iba a pasar. Por eso le dice, está orando para ti, para que eso no pase. Entonces Pedro respondió, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel como a la muerte. Es interesante. El tipo de idea de Pedro no era la misma de Jesús. Jesús no le estaba pidiendo a Pedro que lo siguiera a la muerte o que lo siguiera a la cárcel. Jesús lo que le estaba pidiendo a Pedro era que creyera en él. Jesús lo que le estaba pidiendo es que creyera en sus palabras. La lección del aposento alto, que amara
a otras personas como Cristo lo había amado a él. Lo que Jesús quería de Pedro es que obedeciera sus palabras y que escuchara sus palabras. Pero Pedro no podía escucharlas. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo 3 veces, negarás que me conoces. No queremos ir a la cruz. Tenemos fe, pero no queremos el dolor. Lo que Jesús le está diciendo a Pedro es, hey, me vas a negar 3 veces, porque cuando llegue el punto de decidir si crees, no solo en mí, sino en lo que digo, me vas a negar 3 veces. Y aunque digas que me seguirás a la muerte o a la cárcel, no lo vas a hacer. Porque Pedro no quería pasar por el dolor. Ahora vamos a saltar al versículo 39. Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Pero cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por tristeza. Jesús sale con sus discípulos del aposento alto y los lleva al huerto de los olivos donde él va a orar y le va a pedir al Señor que por favor pase la copa, que por favor no tenga que pasar a la cruz, que si hay otra opción que por favor, pero en lo que lo escuchan orar, están tan tristes. Y vos sabes, ustedes saben cuando nos cansamos, ¿no? Cuando estamos emocionalmente cansados, eso es algo que nos pasa. Nos cansamos tanto que nos ponemos tristes. Muchas veces queremos irnos a dormir nada más y la depresión nos agarra y la ansiedad nos agarra y nos revuelca. Entonces nos quedamos dormidos. Preferimos dormir para que pase el día y empezar una nueva. Tan atribulados estaban de las oraciones de Jesús que se quedaron dormidos. Fe en medio del dolor. Nuestra capacidad de soportar el dolor en fe nos fortalece para seguir a Jesús a donde Él está dispuesto a ir y a donde nosotros estamos dispuestos a huir. Sí, a veces nos cuesta con el sufrimiento, ¿no? Cuando escuchamos o sentimos que el sufrimiento viene, lo que queremos es empujarlo. Lo que queremos es evadirlo, no queremos pasar por el sufrimiento. Pero Él nos está llamando a vivir en fe a pesar del sufrimiento. Pero los discípulos, incluyendo Pedro, se quedaron dormidos. Versículo 47. Todavía estaba hablando Jesús, y eso es importante, cuando se apareció una turba de gente. Y al frente iba uno de los 12, el que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo. Pero Jesús le preguntó, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Los discípulos que lo rodeaban, al darse cuenta de lo que pasaba, dijeron, Señor, atacamos con la espada. Y uno de ellos, Pedro, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Y Pedro lo hizo a su manera. No con amor, no amando a sus enemigos, no mostrando el amor sobrenatural del que hablamos hace unas semanas, sino que lo tomó por sus propias fuerzas. Y cuando hacemos las cosas a nuestra manera, para ayudar a Jesús, más bien lastimamos a otros. Déjenos, ordenó Jesús. Entonces le tocó la oreja del hombre y lo sanó. Jesús no necesitaba ayuda, pero Pedro pensó que a su manera él le iba a ayudar a Jesús. Pero cuando él hirió, Jesús lo sanó. Luego dijo a los jefes de sacerdotes, a los capitanes del templo y a los ancianos que habían venido a aprenderlo: ¿acaso yo soy un bandido? Él se entrega y ahora lo van a llevar a la casa del sumo sacerdote. Entonces prendieron a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro, y subrayen esta parte, lo seguía de lejos. Pero luego cuando encendieron una fogata, ¿quiénes encendieron la fogata? La turba. Cuando la turba encendió la fogata, en medio del patio, ahí se sentaron alrededor de ella. Y Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado, a la lumbre, en oscuro. Lo miró detenidamente y dijo: «Este estaba con él».
Pero él lo negó. Muchacha, dice, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó, tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy. Entonces ya empezamos a hablar como la turba para caer bien, ¿no? No, güey, tranquilo. No, mae, como dice en Costa Rica. No, tranquilo, estamos bien. No hay ningún problema, compa. Hey, mi parcero, estamos bien, tranquilo. Hey, yo no estaba ahí, parcero. Tranquilo. No, ese no era yo. Entonces estaba con la turba, en la lumbre, y estaba hablando como la turba. Como una hora más tarde, otro lo acusó. Seguro que ese estaba con él. Miren que es Galileo. Hombre, parce, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. Aquí nos vamos a enfocar por el resto del sermón. Y subrayen, y circulen, y marquen, y pónganle notita a estas dos próximas oraciones. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Hay que subrayar eso. Se volvió. A Pedro se le olvidó que Jesús lo estaba viendo. Jesús estaba ahí, sabía que Pedro está ahí. Entonces, mientras Pedro está sentado con la turba, cuando está en la lumbre, cuando está hablando como los demás, actuando como los demás, mientras lo está negando, Jesús lo mira. Y dice que cuando lo miró, Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Y pueden subrayar esa parte también, pueden marcarla, pueden ponerle un círculo, pueden hacerle notas. Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Esta es la palabra de Dios que tenemos el día de hoy. Y lo que quiero compartir con ustedes es aprender de lo que le pasó a Pedro. ¿Por qué terminamos haciendo lo que no queremos? Número 1, tratamos de hacerlo con nuestras propias fuerzas. ¿Por qué terminamos haciendo lo que no queremos? Tratamos de hacerlo a nuestras propias fuerzas. Pedro agarró la espada y le cortó la oreja al sirviente del sumo sacerdote porque quería hacerlo a su manera. Pedro aún no creía, creía en Jesús, pero cuando era tiempo de hacer de creerle a Jesús por lo que estaba diciendo, no lo estaba haciendo. Porque él tenía una idea diferente de quién Jesús iba a ser, que los iba a salvar al pueblo judío, y no se lo imaginaba en una cruz entregándose para que fuera arrestado y que lo llevaran a un lugar. Ese no era lo que él pensaba, no era el Salvador que él pensaba. Entonces él creía en Jesús, pero estaba creyendo en las cosas que Jesús le había dicho. Lucas 22:23 dice: Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a seguirte a la cárcel como a la muerte. Eso hubiera sido fácil para Pedro, ir a la cárcel o morir por él, según él, en ese tiempo. Pero su orgullo dijo: jamás te voy a negar, yo a usted lo sigo hasta la muerte. Y así nos pasa a muchos de nosotros. Hablamos mucho juego, ¿verdad? Rajamos, como dicen en Costa Rica, rajamos mucho, que somos unos cristianotes, pero a la hora de creerle a Jesús no lo hacemos. Algo interesante es que Jesús no le estaba llamando a seguirlo a la cárcel o a la muerte. Lo estaba llamando a proclamar que él era seguidor de Cristo. Jesús le estaba llamando a que se negara a él mismo, a que tomara la cruz y a que lo siguiera. Eso era lo que Jesús quería. No le estaba pidiendo que muriera por él, ni tampoco que fuera a la cárcel por él. Le estaba diciendo: negate a vos mismo, toma la cruz y seguime. Y Pedro hizo completamente lo opuesto. Negó a Jesús, maldijo y después dejó a Jesús porque salió llorando amargamente. El comienzo para terminar haciendo lo que nunca hubiéramos pensado es intentar las cosas a nuestra manera y no a la manera de Jesús. Pedro escogió la espada. Pedro escogió su propia forma. Pedro caminó por 3 años con el hombre más espiritual que ha caminado en la tierra y aún así no pudo caminar en el espíritu por su orgullo, porque él dijo: yo no te voy a negar. Jesús le dice: sí me vas a negar, 3 veces me vas a negar, pero él no podía aceptarlo. Y siguió de largo y se sentó con la turba y habló como la turba para que no lo asociaran con Jesús. Y así nos pasa a muchos de nosotros.
Andamos hablando con la mara, ¿verdad? Andamos con la turba, andamos hablando como ellos, haciendo lo que ellos hacen. Y claro, Dios nos ha enviado para estar en el mundo, pero no actuar como el mundo. Él no nos pide que nos quiten del mundo, sino que nos cuide del maligno. Él pudo haber estado ahí y pudo haber dado testimonio de quién Jesús era. Vean qué interesante, el juicio de Jesús fue ilegal. Tenía que ser en público para que hubiera testigos. ¿Quién estaba ahí de testigo cuando le preguntaron a Jesús si lo que él estaba haciendo, si lo que él había dicho era cierto? ¿Quién estaba ahí para decir que él era un buen hombre? ¿Quién estaba ahí para decir que él había sanado a los enfermos? ¿Quién estaba ahí para decir que él no estaba tratando de eliminar el imperio romano, sino amarlo? Que él no estaba tratando de separarlo, sino de unirlo. Pedro estaba ahí, pero Pedro no dijo nada. Todo lo que tenía que pasar, lo único que tenía que pasar para que Jesús fuera librado de ese juicio era que Pedro dijera algo. Pero Pedro no lo dijo. Pedro quería seguir a Jesús hasta la muerte, pero Jesús no murió para que muriéramos por Él, sino para que viviéramos con Él y como Él. Jesús no murió para que muriéramos con Él, sino para que viviéramos con Él y como Él. Charles Spurgeon dice algo muy bueno, dice: no se puede depender de nuestras cualidades naturales, ni de nuestros logros espirituales, pero Dios permanece fiel, y Él es fiel en su amor. No conoce las variantes, ni la sombra de la duda. Él es fiel a su propósito. Él no comienza una obra y luego la deja sin hacer. Él es fiel a sus relaciones. Como padre no renuncia a sus hijos, y como amigo no negará a su pueblo. Como creador no abandonará a la obra de sus propias manos. Ese es Charles Spurgeon. Hacerlo a nuestra manera es el comienzo para hacer lo que jamás pensamos que haríamos. Pero también es cuando nos olvidamos que Jesús nos está mirando. Lucas 22:61 dice: en ese mismo momento que negó a Jesús por tercera vez, el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Contrario a la creencia popular, Jesús no nos da la espalda cuando fallamos. Contrario a la creencia popular, a Jesús no le da vergüenza cuando nosotros cometemos un error. Contrario a la creencia popular, cuando fallamos, Jesús más bien nos mira. Y es importante entender esto. Jesús ya sabe que vamos a fallar. Jesús ya sabe cuándo vamos a fallar. Y Él nos acepta no por nuestras fallas, sino a pesar de nuestras fallas. Él nos ama no porque fallamos, sino a pesar de que fallamos. Él no le tiene miedo a tu pecado ni a mi pecado. Él no le tiene temor a tus fallas ni a mis fallas. El Salmo 139:16 dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba escrito ya en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. De la misma forma que Jesús vio que Pedro lo iba a negar, Él ha visto las cosas que nosotros vamos a hacer y aún así nos ha amado. Romanos 5:8 dice: pero Dios demuestra su amor en esto, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos pecadores en el momento de la concepción, cuando el pecado original cae sobre nosotros, nuestra rebeldía contra Dios. Pero dice que nos vio en el útero de nuestra mamá y que Él vio todo cómo se formó, que Él puso las cosas en orden donde tenían que estar exactamente. Y dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba escrito ya en ese libro. Todos mis días estaban contados y se estaban diseñando, aunque no existía ni uno solo de ellos. Y aún así tú me amaste. Dicen, gente, iglesia, por favor, esto es súper importante. Dios ya sabe lo que estás haciendo. Y cuando fallas, Él te mira. Y cuando lo haces bien, Él te mira. Y cuando estás en las cosas de Dios, Él te mira. Y cuando estás con la Mara, Él te mira. Y cuando hablas como la Mara, Él te mira. Y cuando respondes como la Mara, Él te mira. Cuando te sientas en el fuego. Cuando Pedro se sentó con Jesús alrededor del fuego, todo estaba bien. Pero cuando se sentó con la Mara, lo negó.
porque se nos olvida que Jesús nos está mirando. Él ya sabe y Él te conoce. Actuar como que Él no sabe o como que no te conoce, olvidarnos de que Jesús siempre está mirando, es otro ingrediente para terminar haciendo lo que nunca hubiéramos imaginado. Pero también lo es cuando confundimos el corazón de Jesús. La mirada de Jesús a Pedro, en griego, cuando dice que Él miró a Pedro, el significado original de esa palabra en griego es que lo vio con interés, con amor, con preocupación, porque su amigo estaba en un estrés increíble. Jesús sabía lo que Pedro iba a hacer, y Jesús entendió en el momento en que él lo negó 3 veces, y la realidad cayó sobre Pedro, de que aunque él creía en Jesús, no estaba creyendo lo que Jesús estaba diciendo. Eso le causó le causó llorar amargamente, le causó una amargura en su corazón. Y Jesús sabía eso. Cuando Jesús lo miró con amor. Cuando Jesús lo miró, lo vio con preocupación. Cuando Jesús lo vio con interés. Y es muy importante entender la forma en que Jesús miró a Pedro cuando pecó, porque eso va a determinar cómo te ve Jesús a ti cuando tú pecas. Y esta mirada fue como de dos niveles. Una fue una mirada cortante al corazón. Pueden escribir eso ahí. La mirada fue una mirada cortante al corazón. Cuando somos enfrentados a la palabra, podemos ver quién es Dios y a la misma vez quiénes somos nosotros. Por ejemplo, si vemos a Adán y Eva en el jardín, cuando ellos se dieron cuenta que habían pecado, que estaban desnudos, ¿qué hicieron? Se escondieron. Porque se dieron cuenta que lo que ellos habían hecho, en comparación con la perfección de Dios, tenían que esconderse porque les dio vergüenza. Lo mismo pasó con Isaías. Cuando él ve el trono de Dios, su respuesta fue: pobre de mí, he visto al rey y soy un hombre de labios sucios que vive en una ciudad de gente que está pecando. Esta tensión nos da el escalofriante sentimiento de que siempre hay alguien poderoso que nos está viendo. Es cuando estamos a punto de hacer algo y sentimos como que no deberíamos hacerlo porque alguien nos está mirando. Es una mirada cortante al corazón. Cuando Pedro encontró los ojos de Jesús, encontró a Dios encarnado. La palabra hecha carne. Lo que Juan 1:14 nos dice. Él era el verbo. Él estaba presente. Cuando Pedro encontró los ojos de Jesús, él entendió quién Jesús era y lo que él acababa de hacer. Y eso le causó un dolor profundo. Le cortó el corazón. John Newton dice: esta es la razón por la cual cuando los sirvientes confrontaron al Pedro, él maldijo. Pero cuando Jesús lo vio, lloró amargamente. Porque él se dio cuenta de lo que estaba pasando. Era una mirada que corta el corazón, pero también una mirada que sana el corazón. Uno de los errores que cometemos muchas veces es que pensamos que Dios es solo un juez, que Dios anda viendo a quién castigar, que Dios anda esperando a que cometamos un error para que nos caiga con toda la furia de su justicia. Y se nos olvida que Él envió a Jesús y Jesús nos mira con interés, Jesús nos mira con preocupación, Jesús nos mira con amor. Adán y Eva, después vean la reacción, si lo podemos ver de un punto bíblico para entender el corazón de Dios un poquito más. Cuando Adán y Eva fallaron, ¿qué hizo Él? Los buscó con amor, les dijo: ¿a dónde están? ¿A dónde están? ¿Qué pasó? Después les predicó la promesa del evangelio, les dijo que a la serpiente la maldijo y que el hijo que naciera de la mujer le iba a majar la cabeza a la serpiente, dándonos como una alegoría, como una metáfora, como un adelanto, un protoevangelio, es el término teológico, un protoevangelio de que Él iba a redimir todo lo que había pasado. Cuando ellos cayeron en pecado, cuando ellos fallaron, Dios los buscó con amor, les dio el mensaje de las buenas nuevas y después, ¿qué dice? Los vistió.
Cuando Isaías vio lo que estaba pasando en el trono, dijo, soy un hombre de labios sucios y vivo en un pueblo donde la gente está cometiendo horrores. Dice, el ángel fue a buscar carbón del altar y tocó la boca de Isaías con él, quitándole la culpa, quitándole su vergüenza, expiándolo o perdonándolo de su pecado. Eso está en Isaías 6 al 7. Su amor estaba destinado a penetrar y sanar el corazón de Pedro en ese momento. Cuando enfrentamos la perfección de Dios, enfrentamos ambas. La profundidad de nuestro pecado, la profundidad de nuestra maldad y la profundidad de su amor también. Él no le teme a nuestro pecado, ni le asusta verlo. Y la última cosa que nos puede llevar a hacer lo que nunca pensamos que haríamos es que nos olvidamos de las palabras de Jesús. Lucas 22, en el verso 61, dice, entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Es interesante que Pedro no se recordó lo que le dijo en Lucas 22, 31. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. ¿Cómo es posible que Pedro se recordó de que le iba a negar, pero no se recordó de esta oración directa para él? Pedro, Simón, Simón, estoy orando por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Fue como que en ese momento, ahora que sabemos lo que Pedro escuchó, dice, yo no lo voy a negar a usted, yo lo voy a seguir hasta la muerte. Pero Jesús le estaba diciendo, cuando falles, cuando este punto llegue donde vas a estar sentado con la turba alrededor del fuego, hablando como ellos, y cuando me negues, quiero que recuerdes que oré por ti para que tu fe sea fuerte en ese momento. Pero su orgullo no lo dejó ver eso. Y eso nos pasa a nosotros mucho como cristianos. Tenemos el orgullo y no creemos que vamos a hacer ciertas cosas y terminamos haciendo lo que no queremos. Porque lo primero que hacemos es que tratamos de hacerlo a nuestras propias fuerzas. Lo segundo que hacemos es que nos olvidamos de que Jesús nos está mirando. Lo tercero que hacemos es que confundimos el corazón de Jesús. Y lo cuarto que hacemos es que nos olvidamos de las palabras de Jesús. Juan 14:1. Aquí fue también donde Jesús habló con él y le dijo, no los voy a dejar huérfanos, voy a preparar un lugar para ustedes, vendré a llevármelos. Le estaba diciendo, hey, vamos a estar todos juntos en el futuro, todo va a estar bien, pero Pedro no recordó esas cosas. Es interesante, solo recordó la parte donde él iba a fallar, porque tenemos una percepción de Dios como si fuera un juez. Pero se nos olvidan las palabras de Jesús. O Juan 13:38 dice, de veras que te aseguro que antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Ya le había dicho que eso iba a pasar. Pero se le olvidó las palabras de Jesús. El enemigo nos hace recordar lo que nos avergüenza y nos humilla. Y más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Cómo evitar caer en hacer lo que no queremos hacer. Pero recuerden esto, el enemigo nos hace recordar lo que nos avergüenza y nos humilla. Conocer su palabra nos ayuda a diferenciar las diferentes voces en nuestra vida. Las palabras del enemigo, las palabras de Cristo y la voz de nosotros mismos. Juan 14:15, 21 y 26. Dice, si me amas, guarda mis mandamientos. El 26. Versículo 26 de Juan 14, y el Espíritu Santo les recordará todo lo que les he dicho. Tenemos que vivir en el Espíritu Santo. Tenemos que confiar en el Espíritu Santo. Es posible estar en el lugar más espiritual, en la iglesia, donde hay cantos y donde hay enseñanzas y donde hay hermanos y hermanas que están haciendo las cosas bien y aún así no caminar en el Espíritu, no conocer la voz del Espíritu Santo. Y si queremos recordar las palabras de Jesús, tenemos que amar su palabra, amar sus mandamientos, y el Espíritu Santo que vive entre nosotros nos va a recordar todo lo que Él nos ha dicho. Estas 4 lecciones de por qué termino haciendo lo que nunca pensé que haría nos ayudan a ver que si nos estamos encontrando constantemente en situaciones donde estamos haciendo lo que no queremos, tiene que haber un cambio de vida. ¿Y qué podemos hacer para evitarlo? Y quiero cerrar con estos 3 puntos.
¿Cómo evitar el nunca jamás? El nunca jamás pensé que haría eso. El nunca jamás me lo imaginé. El nunca jamás lo vi venir. ¿Cómo lo podemos evitar? Número 1, tenemos que recordar que su palabra y sus palabras siempre son verdad. Y si tienen espacio ahí para escribir, yo escribiré esto. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y obedecerla. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué está diciendo el Señor? Y aquí hay 3 cositas que les quiero dar para darle un poquito como para traerle esto a la realidad, para entenderlo bien. Número 1, cuando es la voz de Dios, siempre nos va a dar dirección. Cuando es la voz de Dios, siempre nos va a dar una dirección. Cuando es la voz del enemigo, nos va a empujar a pecar y después nos va a humillar. Después nos va a condenar. Después nos va a majar. Después nos va a hacer sentir mal, nos va a destruir, right? Cuando es la voz de Dios, Él siempre nos guía, Él siempre nos da una salida. Cuando es la voz del enemigo, siempre nos va a forzar a hacer lo malo y siempre nos va a humillar y nos va a hacer sentir mal. Así que si nos encontramos en situaciones donde siempre estamos haciendo lo que no queremos, tenemos que pensar en eso. ¿Cuál voz estamos escuchando? Número 3, cuando es nuestra voz, nos incita a hacer lo que queremos hacer sin tomar en cuenta lo que Dios quiere. La voz de Dios siempre nos guía. La voz del enemigo nos hace hacer lo malo y nos culpa. Y la voz de nosotros nos hace hacer lo que queremos sin importar lo que Dios diga. Tenemos que aprender a reconocer que la palabra de Dios y sus palabras siempre son verdad. No solamente tenemos que creer en Jesús, sino que tenemos que creerle a Jesús y lo que Él dice. Mateo 4:4 dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo encontrar las palabras que salen de la boca de Dios? Tenemos que leer la Escritura. Tenemos que estar en la palabra. Así que mi reto para ustedes esta semana es que lean la palabra consistentemente por las próximas 3 semanas y vean cómo su vida va a cambiar. Es así de simple. Empiecen a leer la palabra y van a ver cómo su vida va a cambiar. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y puede ser usada para entrenamiento, puede ser usada para corrección, puede ser usada para motivar a una persona. Pero los reto a que hagan eso. Lean la Biblia por 1 semana todos los días. 2 semanas todos los días, 3 semanas todos los días, y su vida va a ser 180 grados completamente diferente. Ese es mi reto para usted en este punto. Número 2, ¿cómo evitar el nunca jamás pensé que lo haría? ¿Cómo evitar el nunca jamás me imaginé que lo podría hacer? Es caminar con Jesús, no significa conocer a Jesús. Y es importante tener esto en mente. Es importante tener esto en mente. Y si quieren recordarlo de alguna forma para hacerlo más real, yo diría, escriban ahí mismo, vivir en intimidad con Él. Porque es posible caminar con Jesús sin saber que Él es real y tiene poder, como le pasó a Pedro. Él estaba caminando con Jesús, estaba caminando con Él, sabía que Jesús era real, pero no estaba creyendo que Él tenía el poder para hacer lo que iba a hacer. Fe sin obras es muerta, es lo que dice Santiago 2:26. Hay una diferencia entre creer en Dios y una diferencia entre tener fe. Son 2 cosas diferentes. La diferencia en creer en Dios y creerle a Dios. Podemos decir, existe un Dios. Hoy en día hay mucha gente que dice, sí, existe un Dios, yo creo en Dios, yo voy a la iglesia, yo creo en Dios. Pero creer lo que Él dice, esa es la diferencia. Creer que existe un Dios, eso es religión. Fe es creerle a lo que Él dice y ponerlo en práctica. Guardar sus palabras y sus mandamientos, ponerlos en práctica. Un ejemplo es la gente siempre ora. Si uno está en intimidad con el Señor, si uno lo conoce, uno sabe que Él siempre está en control. Pero una de las formas en que sabemos que alguien no está caminando con el Señor muy bien es que ora de esta forma. Señor, por favor, toma el control. ¿Cuántos hemos hecho esa oración alguna vez? Todos hemos hecho esa oración alguna vez. Y cuando lo hacemos es porque quizá no estamos entendiendo, no estamos en intimidad con el Señor. El Señor siempre está en control. Él no ha pedido el control. Es parte de conocerlo a Él. Saber que Él nos ve
y que le importamos. Es mejor orar de esta manera. Señor, ayúdanos a recordar que tú estás en control. Ayúdanos a recordar que tú estás en control. Mi reto para ustedes es este. La palabra dice, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Pregunta durante esta semana. Pregúntale al Señor, Señor, pon tu tesoro ahí, pon tu tiempo ahí, pon tu valor ahí, y empieza a orar y decirle, Señor, ¿qué quieres que hagas qué quieres que haga en esta situación? Señor, ¿qué quieres que diga? Señor, ¿cómo quieres que responda? Si estás leyendo la Biblia en conjunto, con caminando en intimidad en cada momento con el Señor, tu vida va a ser completamente diferente. Eso es para el cristiano y también para el que no conoce al Señor. Es así como nuestra vida va a cambiar y como vamos a dejar de vivir en el que jamás pensé que haría esto. No va a ser ya más una sorpresa, porque vamos a escuchar sus palabras y Él nos va a guiar. Y por último, escoge el camino menos transitado. ¿Okay? Es vivir, para recordar esta parte, quizá pongan vivir una vida de fe en medio del sufrimiento. Muchos de nosotros queremos que Él remueva el sufrimiento. Si Pedro no hubiera pasado por ese momento de revelación, quizá Pedro no hubiera sido tan influente como él lo fue. Porque en ese momento, cuando él encontró la mirada de Jesús, encontró la perversidad de su ser, de su pecado, pero a la misma vez encontró la perfección y la belleza de su Salvador. Y eso fue lo que lo cambió. No fue fuera del patio principal, fue dentro del patio principal. Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, mediante el sufrimiento, él aprendió a obedecer. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Noé fue librado en el diluvio, no fue librado del diluvio, sino a través del diluvio. Los israelitas no fueron liberados del desierto, sino a través del desierto. Daniel no fue liberado del foso de los leones, fue liberado en el foso de los leones. Sadrac, Mesach y Abednego no fueron librados del horno, fueron librados en el horno. Jesús venció en la cruz, no escapando de ella. Cierro con esto, la langosta crece por la incomodidad que siente cuando el caparazón le empieza a quedar muy tallado. ¿Okay? Entonces es el sufrimiento, es la incomodidad lo que hace a la langosta salirse de su concha, salirse de su exoesqueleto, irse a esconder. Entonces tiene que dejar esa piel, tiene que dejar ese caparazón ahí y estar vulnerable, irse a esconder, crecer uno nuevo y ahora sí continuar creciendo y continuar en su hábitat. Pero lo que hace a la langosta crecer es el sufrir, es lo incómodo. Fue a través de estas situaciones que Noé, los israelitas, Daniel, Sadrac, Mesach y Abednego y Jesús pudieron poner en práctica su fe. El sufrimiento fue un regalo, si se puede decir así, por el cual Jesús pudo ejercitar la fe de los que ahora nosotros llamamos héroes de la fe. Quiero cerrar con esto, porque la Biblia está diseñada para ser un espejo, no para usarla como binoculares. Sería sencillo ser parte de la turba que tacha a Pedro. Sería sencillo ser parte de aumentar la gravedad de la decisión de Pedro, de la negación de Pedro. Sería sencillo escapar del dolor como Pedro, cuando encontramos la vista de Jesús salir llorando amargamente. Unos lo hemos hecho muy a menudo. Para otros es nuestro estilo de vida. Otros tenemos vergüenza. Otros lo hemos negado. Y otros seguimos a Jesús de lo largo. Pero hoy, Él nos está mirando. Hoy, Él nos está mirando directamente. Y hoy podemos encontrar su mirada en nosotros. Hoy tenemos la oportunidad, para los que lo hemos seguido como Pedro, de encontrar los ojos de Jesús y no simplemente creer en Él, sino creerle en las cosas que está diciendo. Hoy tenemos la oportunidad de cambiar el resto de nuestras vidas, de tener una relación personal con Él, de tener un momento para amarlo y seguirle.
Y si usted no está cerca del Señor, si usted no está caminando con Él, lo invito a que haga esta oración conmigo. Señor, gracias por el día de hoy. Gracias por la enseñanza. Padre, te he seguido lejos. He creído que existe un Dios. He creído que hay un Dios. Pero no lo he seguido. Ni he creído en lo que Él ha dicho. Pero hoy, Señor, no quiero continuar siguiéndote de largo. Hoy no quiero continuar haciendo las cosas a mi manera, sino que quiero caminar contigo. Hoy, Señor, quiero sentir tu mirada, encontrando la mía, enfrentando la parte fea de mí. Y no tomar tu mirada como una mirada de juzgar, sino una mirada amorosa, preocupada por mi Señor. Te entrego mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador. Y aunque tenga que pasar por el sufrimiento de cambiar mi estilo de vida, Señor, gracias porque me has dado una comodidad con la que puedo hacerlo. Y que ya tú sabías que todo esto iba a pasar y aún así decidiste que este mensaje yo lo pudiera escuchar y que alcanzara mi vida. Te entrego mi vida, Señor, cambia mi corazón. Reconozco que eres mi Rey y mi Salvador. Y que en ti puedo hacer las cosas que jamás creí que haría. Las cosas buenas del reino. Gracias, Señor, por escuchar mi oración y aceptarme en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana y los reto a que hagan lo que tienen que hacer. Vayan y lean la palabra y su vida va a cambiar. Pregúntenle en cada momento, caminen con el Espíritu Santo y díganle, ¿qué digo aquí? ¿Qué hago? ¿Cómo reacciono? ¿Y hacia dónde voy? Porque Él quiere caminar contigo, no de lejos, sino de cerca. Siéntate alrededor de la fogata con Jesús.